Entonces, básicamente, en este video vamos a plantear el siguiente problema. Si ustedes tienen un conjunto contenido en Rn que sea medible en el sentido de Lebesgue y tienen una transformación T definida de Rn en Rn, cuando TDE es medible. Cuando este conjunto es medible. Este es un planteamiento bastante general y obviamente es tan general pero hay situaciones sí se puede dar una respuesta concreta. Nosotros vamos a ver o vamos a estudiar ese caso cuando T es una transformación tipo, ¿ok? No tenemos una función de este tipo. Una transformación es de Lipschitz, una función T definida de Rn en Rn. Es de la clase de Lipschitz si existe una constante, la C, positiva, tal que T de X menos T de Y. Cuando acá pongo estos, en verdad sería la norma, ¿no? La distancia. Vamos a considerar la norma, por ejemplo, T de X menos T de Y igual por la norma de Y, estamos dando norma euclidiana, todo par X y Y pertenecientes a Rn, para todo par de puntos. ¿Ok? Esto es lo que define a una transformación de Lipschitz. ¿Ok? Ejemplos de transformaciones que son de este tipo. Bueno, la T de N lineales. Toda transformación lineal es una transformación de Lipschitz. Y otro de este tipo sería, por ejemplo, definir T de x1 n como una función en donde coordenada a coordenada, póngale que aquí tenemos una función f, vamos a llamar x, x1, xn, ¿no? Entonces T de x sería f1 de x, fn de x. Construimos una función donde aquí vamos a tener funciones tales que fj están definidas de Rn en R, pero vamos a pedir que esas fj, aquí apretadito, las fj sean de clase C2 en Rn. ¿Ok? Para obviamente j variando desde 1 hasta n. Entonces, si tomamos aquí funciones de clase C2 y definimos una transformación de Rn en Rn de esta manera, pues también eso es una función de tipo Lipschitz. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a demostrar el siguiente teorema, o vamos a analizarlo. Esto lo vamos a hacer por casos, pero teorema, si es un conjunto Lebesgue medible y T es una transformación de Lipschitz, ¿ok? Entonces TDE también va a ser un conjunto Lebesgue medible. Eso es lo que vamos a ver. Y bueno, la demostración de esto es, como les comenté, considerando varios casos. Demostración. La primera cosa, o digamos la primera observación es, o el primer caso es considerar entonces un conjunto E perteneciente a la clase H-tita. ¿Ok? Si E pertenece a la clase H-tita y T es de Lipschitz, entonces T de E también va a pertenecer a la clase H-tita. ¿Cómo? Vamos a enfocar acá un poquito. Entonces, acuérdense que un conjunto está en esta clase, el conjunto está en esa clase si se expresa como la unión de, vamos a escribirlo así, como la unión numerable de conjuntos cerrados. Entonces podemos todavía llevar el problema y partir, por ejemplo, de la siguiente manera. Fíjense que las funciones de Lipschitz son funciones continuas. O sea, si T
es de Lichis, entonces t es continua, ¿ok? Es una función continua. Y por otro lado, nosotros sabemos que que todo conjunto cerrado, en este caso estamos trabajando en Rn, se puede expresar como la unión numerable de conjuntos compactos. Esto de compactos, ¿ok? Y por otra parte, la tercera, la tercera idea o el tercer postulado que necesitamos aquí es que si yo tengo un conjunto H compacto y T continua, entonces T de H también es compacto, ¿ok? Porque las funciones continuas preservan la compacidad de los conjuntos. Entonces, bueno, nosotros con estas tres ideas podemos hacer lo siguiente. Podemos expresar entonces el conjunto E como una unión numerable de conjuntos compactos, y ahora aplicamos la transformación que, como es de Lichis, particularmente también es continua, pero esto no es otra cosa que T de HK. Y como cada uno de estos elementos va a ser compacto, va a ser cerrado y acotado, si es compacto en lo particular es cerrado, esto implica que T de E también es un conjunto de la forma o de la clase H tita, ¿ok? Se puede expresar como ese conjunto. Esa es la primera parte del teorema. La segunda parte del teorema ahora es darse cuenta que si se tiene un conjunto E tal que él sea de medida 0, entonces la medida de T de E también va a ser 0. Para convencernos de esto, simplemente hay que otra vez apelar a la definición de Liche, porque como T es de Liche, tenemos que T de X menos T de Y, vamos a poner en norma, esto, repito, es menor o igual que C por la norma de X menos Y, ¿ok? Ahora, si el diámetro de E es igual a L, esto va a implicar que el diámetro de T de E, por esto que tenemos acá, por la condición de T, va a ser menor o igual que C por L, porque esta constante C, o sea, esta desigualdad es cierta para todo XY, particularmente para todo XY perteneciente a E, es una constante universal. Entonces, si el diámetro del conjunto es L, el diámetro de T de E tiene que estar acotado por C por L, y particularmente esto va a implicar que la medida de levez de un intervalo, por ejemplo, de un intervalo cualquiera, y en lo particular, o sea, para E, pero para un intervalo, va a ser C por la medida de I, por ejemplo. Entonces, fíjense, si ahora el conjunto E tuviese medida 0, dado epsilon mayor que 0, existen intervalos I sub k, k es igual a 1 hasta infinito, para los cuales E se puede ver como o estar contenido en la unión sobre k, desde k igual a 1 hasta infinito, de dichos I sub k, ¿ok? Y además, la medida del cubrimiento es menor que epsilon, ¿verdad? Ahora, es menor que epsilon.
Entonces, como nuevamente lo voy a escribir así, como T de está contenido o es igual a la unión de los T de I sub K, K igual 1 hasta infinito, como tenemos esta contención, ¿verdad? Esta contención que está acá, esto último, va a implicar que la medida de T de E va a ser menor o igual que la suma de las medidas de los T y sub K. ¿Ok? Pero como la función es de Lipschitz, por lo que hemos comentado, esto va a ser menor o igual que la constante C que proviene de la función por las medidas de los I sub K. Y esto no es otra cosa que C por epsilon. ¿Qué implica esto? Esto implica que T de E o la medida de T de E vale 0. Que T de E es un conjunto de medida 0. Entonces, fíjense, resumiendo otra vez, ya hemos demostrado dos cosas. Primero, que si yo tengo un conjunto que pertenece a H tita, un conjunto de cualesquiera, entonces T de E también pertenece a H tita. Pero recuerden que si un conjunto de este tipo es un conjunto que es medible, porque este tipo de conjuntos en H tita, esto implica también que T de E es medible, porque repito, los conjuntos que están en H tita tienen medida exterior. Uno puede calcular la medida exterior de esto y en este caso particular la medida de esto no va a ser otra cosa que la medida exterior del conjunto, ¿verdad? Análogamente aquí, la medida exterior de T de E no va a ser otra cosa que la medida exterior del conjunto. ¿Ok? Por aquí apretadito, ¿cierto? Ok, y la segunda cosa que hemos visto es que si un conjunto tiene medida 0 y la función es de Lipschitz, la medida de T de E también va a ser 0. Ahora, en general, si nosotros tenemos sea E un conjunto medible, bueno, hemos visto que entonces el conjunto E se puede expresar como la unión de H con un Z, donde H pertenece a H tita. Si un conjunto está en la clase medible LB, tiene esta descomposición. H está en H tita y Z es de medida 0. Pero si eso es así, eso significa ahora nuevamente que T de E no va a ser otra cosa que T de H unido con T de Z. Y la medida de T de E va a ser menor o igual que la medida de T de H más la medida de T de Z. Pero ya hemos visto, por lo que acabamos de comentar, que este va a tener medida 0, porque Z es de medida 0 y es medible, y este es un conjunto que también va a ser de la forma H tita, o sea que esto pertenece a M, digámoslo así, perdonen, esto va a ser un valor finito, pero menor igual que infinito, puede ser infinito también, menor igual, pero lo que estamos concluyendo acá es que T de E se puede expresar así, y como T de H pertenece a M y T de Z es de medida 0 y también pertenece, la conclusión es que T de E también va a pertenecer a M. Y así hemos demostrado el teorema. ¿Ok? Así tenemos la demostración de ese teorema. Ahora, el otro teorema, para ir cerrando este video, es el siguiente. Si T es lineal, si T es una transformación lineal y tenemos un conjunto que es medible en el sentido LB, entonces ya sabemos que T de E va a ser medible. Pero lo que quiero